Hola, ¿qué tal? Me permito antes que nada saludar a todos los asistentes y a los organizadores de nuestro Congreso Nacional de Salud en el Trabajo en la Ciudad de México. Y pues me gustaría presentarles mi trabajo de investigación. Trabajo de investigación es llamado Factores asociados a la gravedad de neumoconiosis en trabajadores de Chihuahua. Será presentado por un servidor que pues pertenece a la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental con sede en Chihuahua. Bueno, pues esta enfermedad se ha comprobado y se ha visto a lo largo de toda la bibliografía, pues que es una enfermedad de, que abarca el área de neumología ocupacional. Aquí pues se sabe y se ha definido que pues todos los trabajadores que están en el ejercicio con motivo de su trabajo, pues pueden ser expuestos a los riesgos de trabajo que son los accidentes y las enfermedades. ¿Sí? Pues se ha definido clínicamente la neumoconiosis y por su etiología, pues una enfermedad fibrótica de los pulmones asociadas al sílice o algunos otros polvos, aunque pues está en su mayoría de los casos. Y pues que esta neumoconiosis es 100% una enfermedad de carácter profesional. Y también la bibliografía resalta que la minería pues es la ocupación con el riesgo más alto para desarrollar esta enfermedad y sin embargo no se reconoce como la única ocupación. Hay otras ocupaciones como los que trabajan en canteras. Un motivo por el cual me llamó la atención personalmente para hacer este trabajo, pues es que estos trabajadores, sobre todo los de la minería, pues tienen un nivel socioeconómico y tal vez un grado de estudios un poco bajo y pues que realmente ellos para poder tener un sueldo aceptable o que les dé para poder sostener sus necesidades y también la de sus familiares, pues tienen poco ámbito para poder entrar a laboral. Entonces, pues ellos tienen esta opción de la minería y tal vez tienen pocas opciones para poder cambiar o escoger algún otro trabajo. Como parte del objetivo de este trabajo, pues es determinar los factores asociados a la gravedad de neumoconiosis en los trabajadores en Chihuahua. Esto es como objetivo general. Hay otros objetivos específicos que eh, pude investigar, incluso estudiar, como es los días de incapacidad que pueden tener estos trabajadores a consecuencia de este tipo de enfermedad. Otro es el grado de exposición, es decir, los años que han estado laborando o estar ocupacionalmente expuestos al sílice sobre todo, entre otros objetivos. Como material y métodos, pues es un estudio transversal, descriptivo, analítico y retrospectivo, donde se incluyó a los trabajadores ocupacionalmente expuestos que fueron diagnosticados con neumoconiosis en Chihuahua, siendo un poquito más específicos con el tiempo en el que se llevó a cabo el estudio, pues fue del periodo que abarca del 1 de enero del 2019 al 1 de marzo del 2021. Se entregó un cuestionario autoaplicable que se titula Evaluación de los factores de riesgo asociados a la gravedad de la neumoconiosis en trabajadores del estado de Chihuahua. Aquí me gustaría resaltar que se tomó a mano los expedientes clínicos también, expedientes de forma física y también baso de datos de la coordinación delegacional, que es donde actualmente estoy haciendo yo la residencia, pues para completar algunos datos que nos hicieron falta de cada uno de los trabajadores. Este cuestionario fue aplicable y tiene ciertos rubros o están separados en apartados específicos. Primero de ellos, sobre datos de ficha de identificación de los trabajadores, como la edad, su estado civil, su grado de estudios, pues esto remarcando lo que había comentado al inicio de la presentación. Algunos otros datos en los apartados, pues meramente de su ocupación, es decir, qué antigüedad tienen en su empresa, cuántos puestos específicos tienen ellos a lo largo de su recorrido laboral, pues esto para ir
clasificando cuáles serían los puestos en los que ellos estuvieran en contacto con el agente. Otras situaciones, pues, es también conocer en cuanto a la calificación y a lo que nos corresponde directamente a nuestra área, pues, en qué año fue el que fue calificado, si se le calificó como una pneumoconiosis secundaria a una sílice, a una asbestosis, o incluso si se identificó como un minero de carbón. También, cuál fue el porcentaje de evaluación, la fracción correspondiente que se aplicó para dar esta calificación y esta evaluación. Y pues, a grandes rasgos es los detalles que abarca mi cuestionario y pues son ahora sí que las variables que se estudiaron dentro de este trabajo. Como resultados, pues se analizó un total de 197 trabajadores en minería. A lo mejor aquí estamos siendo de manera general, con lo que nos referimos aquí es que estuvieron relacionados con un puesto de minería. Y pues la mayoría de estos trabajadores son los que estuvieron clasificados como mineros o como auxiliares o de apoyo en actividades de minería. Sin embargo, estos 197 trabajadores no son todos mineros, que es lo que me gustaría resaltar más adelante metiéndonos en algunas profesiones. Prosiguiendo, pues, de estos 164, es decir, casi el 100% se diagnosticaron con pneumoconiosis por silicosis. Dentro de las variables, también se estudiaron algunos antecedentes patológicos que tuvieran nuestros trabajadores. Pues, por lo que se ha visto en la bibliografía, es que tener un antecedente de tabaquismo, tener un antecedente de enfermedad respiratoria previa, o incluso tener alguna otro antecedente, como de enfermedades metabólicas o algunas comorbilidades, pues van a implicar que el trabajador pues tenga un peor pronóstico y probablemente una neumoconiosis de gravedad, que es lo que estamos estudiando en este trabajo. Entonces, solo un 4% de toda esta muestra, pues, resultaron ser fumadores y, pues, desgraciadamente se obtuvo que solo un índice tabáquico de riesgo nulo, es decir, pues se calculó por la cantidad de cigarrillos que ellos consumían y pues nos dio que ninguno de ellos tenía un índice tabáquico elevado. Un 2% presentó una enfermedad respiratoria previa. Aquí me gustaría resaltar que se estudiaron tanto asma como EPOC y también algún tipo de bronquitis. Pues solamente 4 de estos trabajadores presentó esta enfermedad respiratoria previa. Y sí me gustaría también remarcar que la mitad o un poquito más de la mitad de nuestros trabajadores pues presentaron hipo. Sí, es decir, que tal vez no es la intención de este trabajo está enfocado meramente en la neumoconiosis y en los probables factores que están asociados a que ya de mayor gravedad, pero pues este es un dato que a nosotros nos llama mucho la atención, que pues también hay que estar teniendo mucha precaución en cuanto a la situación de las sorderas y las hipoacusias laborales. Bueno, en cuanto a los resultados estadísticos, me gustaría mencionar que pues se calculó la asociación que puede haber entre la gravedad de una neumoconiosis y la presencia pues de las situaciones que ya he comentado previamente. Y pues estos son nuestros resultados, pues se sacó tanto desviación estándar como una valoración P de cada uno de estos rubros. En cuanto a la discusión, pues aquí me gustó colocar la parte de la neumoconiosis como una enfermedad ocupacional con alta prevalencia. Pues esto se dice que pues genera periodos prolongados de incapacidad. Es por eso que dentro de las variables que estudié, pues, de ver cuánto era el periodo de los días de incapacidad que dieron en general a estos trabajadores. También, pues, los daños a la salud, a la población trabajadora, ya que como todos sabemos, una vez diagnosticada esta enfermedad, después de muchos años por exposición o de pocos años, dependiendo de la clasificación, pues, esta enfermedad ya no es curable, puede tender hacia un paso progresivo, incluso, pues,
El tratamiento es también solamente sobre las situaciones que vayan apareciendo, que hay que corregirse y sintomatológicamente. Pues esto pues va a afectar directamente a la población trabajadora en cuanto pues sus años puede seguir laborando y también al desarrollo económico de un país, incluso de la empresa, ¿sí? Pues para sostener al trabajador enfermo, por incapacidades, cubrir con otro trabajador, entre otras circunstancias. Este estudio, pues, es importante, ya que es el primero en su rama que se estudia sobre esta situación aquí en el estado de Chihuahua, entidad, pues, que a través de los años se mantiene en los primeros lugares en casos reportados. Aquí sí me gustaría a mí resaltar que Chihuahua tan solo hace 5 años, ocupó el segundo lugar de los casos reportados a nivel nacional, de neumoconiosis. Y, pues, conforme han avanzado estos años, se han mantenido los 5 primeros lugares. Solo aclarar, pues, que de la estadística que tenemos dentro del instituto, pues, en el año 2020, que fue donde estuvimos más involucrados, pues, con la pandemia, aquí, pues, los casos a lo mejor disminuyeron, pero fue por tal vez un subregistro o alguna otra situación. Aquí la gráfica, pues, nos menciona cómo fueron otorgados los porcentajes de evaluación. Pues hay que tener en cuenta que para clasificar una neumoconiosis de gravedad, pues se toman diferentes parámetros y pues uno de ellos es también el porcentaje de evaluación que fue otorgado por los médicos que se calificaron a los trabajadores en su momento y posteriormente en la revaluación. Aquí pues de color verde es la mayoría de los trabajadores pues fueron asignados el 5% de porcentaje de evaluación y solo la minoría, que es en el naranja, son los que fueron calificados con un 30% o más de porcentaje de evaluación. Que aquí pues estos trabajadores nos traduce que son los que están más delicados o que incluso se pueden caer en esta situación de gravedad que estamos estudiando. Y para concluir, pues se demuestra que pues hay una falta de capacitación en materia de prevención de estas enfermedades dentro del entorno laboral. ¿Por qué nosotros llegamos a esta conclusión? Pues bueno, porque más del 10% de nuestro total de trabajadores no eran mineros. Habían otras ocupaciones como lo son gerentes, ingenieros, soldadores, choferes, que no están indirectamente en contacto o expuestos a alguna de estas partículas y sin embargo ellos también desarrollaron neumoconiosis. Entonces, como conclusión de este trabajo, nos gustaría resaltar esa, esa falta de tal vez de capacitación o incluso de adiestramiento, de detección o de brindar el equipo de protección personal. Pues también resaltar que puede haber una silicosis aguda o incluso acelerada, que es con un menor tiempo de exposición, pero sin todos estos elementos, pues puede ser una mayor exposición en cuanto a concentración en las partículas del aire y probablemente por eso desarrollaron estos trabajadores también la neumoconiosis. Y pues es un buen esfuerzo al momento para poder detectar algunos factores de riesgos para neumoconiosis, sobre todo en esta región norte del país, que tiene tan elevados los casos de neumoconiosis. Y pues así es como concluimos este trabajo. Muchas gracias por su atención.